Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a esta explicación académica avanzada sobre cómo nuestro genoma, el manual de instrucciones de la vida, sufre unas reformas arquitectónicas verdaderamente impresionantes. Hoy no vamos a hablar de pequeños cambios puntuales, sino de reestructuraciones a gran escala que lo definen absolutamente todo, desde enfermedades genéticas muy concretas hasta la mismísima evolución de las especies. Es absolutamente crucial entender que estas mutaciones no son simples errores ortográficos en el ADN, para nada. Hablamos de verdaderas remodelaciones estructurales, es decir, eventos genómicos enormes que alteran la forma física o la cantidad de copias de los cromosomas dentro de una célula. Si pensamos en el genoma como si fuera un edificio, bueno, pues esto no es cambiar una bombilla fundida. Es, literalmente, añadir plantas enteras al edificio o tirar tabiques y cambiar las habitaciones de sitio. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Remodelación genómica. 2. Aneuploidías y errores de disyunción. 3. Euploidías, o lo que podríamos llamar la ventaja vegetal. 4. Deleciones. 5. Translocaciones. Y para terminar, el punto 6, un análisis práctico de casos. Vamos a ello. Punto 1. Remodelación genómica. Para empezar, necesitamos establecer una división que es fundamental en la genética cromosómica. Todo este campo se divide básicamente en dos grandes bloques. Por un lado tenemos las alteraciones numéricas. Como su propio nombre indica, afectan al recuento total de cromosomas, sumando o restando elementos completos. Y por otro lado están las alteraciones estructurales. Estas reorganizan el material de ADN que ya existe dentro de la propia arquitectura del cromosoma, pero, ojo, sin cambiar necesariamente el número total de cromosomas que hay en la célula. Pasamos al punto 2. Aneuploidías, errores de disyunción. Vamos a acercar la lupa a nivel microscópico para ver el primer tipo de alteración numérica, las aneuploidías. Básicamente implican que se añade o se pierde solo uno o unos pocos cromosomas específicos. El origen mecánico de este problema, la verdad, está bastante claro. Se debe a la no disyunción meiótica, es decir, cuando los cromosomas homólogos o las cromátidas hermanas no logran separarse bien durante la división, nos topamos directamente con errores numéricos. Si este fallo ocurre en la meiosis sí, absolutamente todos los gametos resultantes van a ser anormales. Pero si pasa en la meiosis 2, ahí tendremos algunos gametos normales, pero otros con un cromosoma de más o de menos. Y el impacto de estas aneuploidías en los animales es tremendo. Pueden darse como nurisomías, monosomías o trisomías, pero lo más destacable aquí es la poquísima tolerancia que tenemos los animales a estos cambios. De hecho, estas alteraciones causan un porcentaje altísimo de abortos espontáneos, estamos hablando de entre un 50 y un 60%, que es una barbaridad. Rompen por completo el delicado equilibrio génico y eso suele acabar en letalidad o en síndromes muy severos y conocidos. Por ejemplo, el síndrome de Turner y el de Klinefelter en los cromosomas sexuales o el de Down y Patau en los autosomas. Punto 3. Euploidías, la ventaja vegetal. Pero a ver, la biología es fascinante. Resulta que lo que en animales es casi siempre un error fatal, en las plantas es un superpoder evolutivo. Hay que diferenciar dos mecanismos clave dentro de las euploidías, que es cuando se añaden dotaciones cromosómicas enteras. Por una parte, los autopoliploides multiplican su propio genoma, es decir, generan individuos con muchas copias de cromosomas de su misma especie. Y por otra, los alopoliploides. Estos hacen algo increíble, combinan y luego multiplican genomas de especies ancestrales totalmente distintas para poder recuperar la fertilidad después de haberse cruzado. Y esto tiene una aplicación práctica brutal. De hecho, nuestra agricultura moderna depende casi al 100% de la alopoliploidía. Pensemos en el trigo harinero estándar, el del pan de toda la vida, pues es un hexaploide. Eso significa que tiene 6 conjuntos completos de cromosomas. Y lo más curioso es que su material genético viene de 3 especies de gramíneas silvestres diferentes que se fueron combinando a lo largo de los siglos de evolución agrícola. Además, hay un dato buenísimo sobre esto. Los organismos que tienen un número impar de dotaciones cromosómicas, como los triploides, tienen unos problemas tremendos para emparejarse durante la meiosis. El resultado son completamente estériles. Así que cada vez que nos comemos un plátano o una sandía sin pepitas, en realidad nos estamos beneficiando de las características de un genoma triploide estéril, pura genética en nuestro plato. 4. Deleciones y desequilibrio génico. Dejamos los números y volvemos a la arquitectura interna. El genoma puede sufrir varias cosas aquí. Puede tener duplicaciones, que por cierto son una fuente importantísima de variabilidad genética, y permiten que evolucionen familias de genes enteras, como las globinas. O puede sufrir inversiones, que son giros literales de 180 grados en el cromosoma. El problema de estas inversiones es que cuando están en estado heterocigoto, impiden que se formen gametos recombinantes viables. Pero centrémonos ahora en qué pasa cuando se pierde información física, las deleciones. Durante la meiosis, un cromosoma normal y uno con deleción tienen que alinearse. Pero claro, ¿cómo encajan si a uno le falta un trozo? Pues la mecánica de la célula obliga al cromosoma normal a formar una especie de bucle de deleción.
Básicamente, deja fuera ese tramo de ADN que el otro ha perdido, y así consiguen mantenerse alineados en el resto de la estructura. Y para que veamos que esto no es solo teoría pura y dura, vamos a conectarlo con la práctica clínica. Si observamos un cromosoma 5 normal frente a uno que ha perdido un fragmento, veremos algo muy claro. En un análisis de cariotipo se detecta visualmente esa pérdida terminal justo en el brazo corto del cromosoma 5. En el ámbito clínico, esto se designa como anomalía 5p-. Pues bien, esta pérdida arquitectónica concreta, el 5p-, es lo que causa el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome del maullido de gato. Al faltar un segmento entero, se monta un desequilibrio génico enorme. Y claro, alelos recesivos que antes estaban ocultos y que son perjudiciales, de repente se expresan sin freno. Las consecuencias en el desarrollo son drásticas, causando microcefalia, problemas cardíacos y una discapacidad intelectual muy severa. 5. Translocaciones y emparejamientos complejos. Siguiendo con nuestro recorrido arquitectónico, llegamos a los intercambios. Aquí los cromosomas deciden mover segmentos enteros de un sitio a otro, y lo hacen principalmente de dos maneras. En las translocaciones recíprocas es como un acuerdo mutuo. Dos cromosomas no homólogos se intercambian piezas en ambas direcciones. Sin embargo, en las no recíprocas, la vía es de un solo sentido. Un cromosoma dona y el otro solo recibe. Este mecanismo es importantísimo porque está detrás de la translocación robertsoniana, que es ni más ni menos que la base genética para comprender el síndrome de Down familiar. El verdadero quebradero de cabeza viene cuando la célula tiene que resolver este intercambio durante la división celular. Un individuo heterocigoto para una translocación se encuentra con un atasco monumental en plena meiosis. Para que las secuencias homólogas logren coincidir, 4 cromosomas distintos se ven obligados a emparejarse a la vez y forman una especie de cruz, una estructura que llamamos tetravalente complejo. Localizar esta forma cruciforme es el paso crítico cuando se interpretan cariotipos anormales en genética médica, como ocurre en el famosísimo caso de la señora Harrison que tanto se estudia. 6. Resolución y análisis práctico. Bueno, es hora de aterrizar toda esta teoría bioquímica y meiótica en el mundo real del diagnóstico. Analizar un frotis de cariotipo, que no es otra cosa que ordenar los cromosomas en metafase, sigue siendo nuestra herramienta clínica número 1. Es la forma visual y directa de detectar todas estas deleciones estructurales, aneuploidías y reordenamientos raros de los que hemos estado hablando hoy. Pero aquí va el gran desafío analítico. Ante una anomalía cromosómica, no nos vale solo con ponerle nombre y ya está. Como genetistas, ¿cómo aplicamos el pensamiento deductivo para rastrear el origen exacto del error? ¿Cómo viajamos hacia atrás en el árbol genealógico celular hasta encontrar el punto exacto donde todo falló? Un clásico de la genética es averiguar de dónde viene el cromosoma extra en un individuo XXY con síndrome de Klinefelter, pero vamos a analizar un caso de estudio parecido que nos obliga a integrar también la genética mendeliana pura. Tenemos a una niña con síndrome de Turner, es decir, tiene un único cromosoma X en lugar de 2, pero además resulta que es daltónica. Sabemos que su padre es daltónico y su madre tiene visión normal y no es portadora. Entonces la pregunta diagnóstica es clara: ¿en qué progenitor ocurrió exactamente la no disyunción cromosómica? Vamos a desgranar la lógica bioquímica de esto paso a paso. El daltonismo es un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Como la niña es daltónica y sabemos que la madre no es portadora, por pura lógica, la niña tuvo que heredar el alelo del daltonismo del único cromosoma X de su padre. Y como ella solo tiene un cromosoma X en total debido a su síndrome de Turner, exacto. Eso significa que no recibió ningún cromosoma sexual por parte de su madre. Así que la conclusión es totalmente irrefutable. La no disyunción meiótica, ese error que generó un gameto vacío, ocurrió en la madre. Para cerrar esta explicación, nos quedamos con una reflexión biológica verdaderamente profunda. A lo largo del análisis hemos comprobado cómo la arquitectura de nuestro genoma es tan frágil que un solo fallo provoca síndromes letales. Pero paradójicamente, estas mismas variaciones a gran escala son el motor que ha creado nuevas familias de genes, ha dado lugar a maravillas agrícolas como el trigo y, en definitiva, ha impulsado la evolución de las especies. Así que, viendo el panorama completo, ¿son estas mutaciones un simple fracaso del sistema celular o la verdadera chispa de la innovación genética?